e higiene en el trabajo. Primero, hablamos sobre la función de administración de los recursos humanos. Primero, es el concepto de administración de recursos humanos. Segundo, los objetivos de la administración de recursos humanos. Tercero, el proceso de administración de recursos humanos. Cuarto, la estructura del Departamento de Administración de Recursos Humanos. Quinto, la administración de recursos humanos como responsabilidad de línea y función de Estado. Sexto, contexto actual y cambiante de la administración de recursos humanos. Séptimo, la dualidad de la función de administración de recursos humanos. Y 8, ¿por qué la administración de recursos humanos es importante para los administradores? Primero, concepto de administración de recursos humanos. Es el proceso administrativo de planeación, organización, dirección y control, aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, etcétera, de los miembros de la organización en beneficio del individuo, de la propia empresa y del país en general. Los objetivos de la administración de recursos humanos. El objetivo principal es proporcionar a las organizaciones una fuerza laboral eficiente mediante la obtención, desarrollo, aprovechamiento, evaluación, mantenimiento y retención de un grupo de trabajadores eficientes. Tercero, el proceso de administración de recursos humanos. Planeación estratégica de recursos humanos, reclutamiento, selección del personal, contratación e inducción del personal, capacitación y desarrollo de recursos humanos, administración de la remuneración, evaluación del desempeño, higiene y seguridad en el trabajo y relaciones laborales. El objetivo de la planeación estratégica. El objetivo de la planeación estratégica es modelar los negocios y productos de la empresa, de manera que se combinen para producir un desarrollo y utilidades satisfactorias. 3.1. Planeación estratégica de recursos humanos. La planeación estratégica es el proceso administrativo de desarrollar y mantener una relación viable entre los objetivos y recursos de la organización y las cambiantes oportunidades del mercado. Reclutamiento. El reclutamiento consiste en buscar y atraer solicitantes capaces para cubrir las vacantes que se presenten. 3.3. Selección de personal. La fase de selección de personal es el proceso que utiliza la organización para escoger entre una lista de candidatos a la persona que cumple con los criterios de selección para el puesto disponible. 3.4. Contratación e inducción del personal. La contratación de personal implica el inicio de una relación de trabajo que, de acuerdo con las leyes, es la prestación de un trabajo personal subordinado del trabajador a una persona, patrón, mediante el pago de un salario. Inducción de personal. La inducción de personal implica la incorporación de nuevas personas a la organización y su adaptación al puesto de trabajo en el menor tiempo posible. Aspectos como normas políticas, valores, costumbres, procedimientos, plan de beneficios, entre otros, son factores que deberán de informarse al trabajador en esta etapa con el propósito de volver productivo a este en un tiempo mínimo. 3.5. Capacitación y desarrollo de recursos humanos. Con la capacitación se proporciona el conocimiento y se desarrollan las habilidades del personal para cubrir exitosamente el puesto. Desarrollo de recursos humanos. Comprende íntegramente al hombre en toda la formación de la personalidad, carácter, hábitos, educación de la voluntad, cultivo de la inteligencia, sensibilidad hacia los problemas humanos, capacidad para dirigir. Hasta ahora las organizaciones se han preocupado más por el desarrollo de ejecutivos. Dicho proceso puede entenderse como la maduración integral del ser humano. 3.6. Administración de la remuneración. Es el conjunto de normas y procedimientos tendientes a establecer o mantener estructuras de salarios equitativos y justas, ¿no? Lo dice Hidalberto Chavenat.
que tiene un libro sobre recursos humanos. 3.7. Evaluación del desempeño. Un proceso sistemático y estructurado de seguimiento de la labor profesional del empleado para evaluar su actuación y los resultados logrados en el desempeño de su cargo. Lo dice el libro de Miguel Sastre. 3.8. Higiene y seguridad en el trabajo. Es la práctica dirigida a mantener las condiciones ambientales de trabajo que garanticen la salud física y mental del empleado y, en general, las condiciones de bienestar de estos. Asimismo, incluye la protección de los empleados contra lesiones ocasionadas por accidentes de trabajo, ¿no? Regresamos al libro de Edalberto Chavenato. 3.9. Relaciones laborales. Es el sistema de relación entre la organización, sus miembros y los sindicatos que lo representan. Estas relaciones se denominan relaciones laborales porque tienen que ver con el trabajo del personal y son negociadas y acordadas con los sindicatos. Conclusiones. La importancia de conocer la función de la administración de recursos humanos, así como cada una de las etapas de su proceso, radica en que ésta proporcionará a las organizaciones una fuerza laboral eficiente, mediante la obtención, desarrollo, aprovechamiento, evaluación, mantenimiento y retención de un grupo de trabajadores cuyo desempeño permitirá a la organización alcanzar los objetivos establecidos. Entonces ahí la bibliografía que se ha utilizado para este cuadro. Entonces, es el primer PPT que hemos trabajado, ¿no? Vamos a ver ahorita, ¿no? Ahora vamos a ver planificación, acá. Planificación del talento humano. Quiero ver cómo van los alumnos. Ok, bueno, estamos dentro del concepto de los alumnos. Bueno, perdón. A ver. Ya, ahí vamos a ver este cuadro. Planificación del talento humano. Es el proceso de diseñar e implementar planes y programas para asegurarse la disponibilidad de personas idóneas en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de la organización. La planificación de personal está ligada a la estrategia empresarial. Lo que hace es traducir la estrategia formulada por la empresa para un determinado horizonte temporal en programas de acción para controlar la evolución de la situación. La planificación de personal ayuda a asegurar que la organización logre sus planes empresariales en términos de resultados, objetivos económicos, productos, tecnología y necesidades de recursos. Fines de la planificación del talento humano. Primero, reducir los costos, detectando las carencias o defectos de recursos humanos y corregir estos desequilibrios. Segundo, proporcionar una base sólida para el desarrollo del colaborador, haciendo uso óptimo de sus habilidades y actitudes, o sea, de sus competencias. Tercero, mejorar el procedimiento general de planificación empresarial. Fines de la planificación del talento humano. 4. Generar conciencia de la importancia de una gestión eficiente de los recursos humanos a todos los niveles de la organización. Proporcionar una herramienta para evaluar los efectos de otras actuaciones y políticas opcionales de recursos humanos. La planificación estratégica del talento humano para el futuro. Este enfoque implica varios aspectos fundamentales. Primero, considera que muchos de los costos en recursos humanos son una inversión en vez que un gasto incontrolable. Segundo, ser proactivo antes que reactivo o pasivo a la hora de abordar la creación de políticas y resolver los problemas de recursos humanos. Tercero, cambiar la gestión tradicional de recursos humanos por la gestión orientada al futuro,
para lograr el desarrollo y evolución de los recursos humanos en la organización. Cuarto, la planificación de recursos humanos debe relacionarse con otras funciones, tales como planificación estratégica, la previsión económica y de mercado, planeación en inversiones e infraestructura. 5. Las funciones de reclutamiento, selección, relaciones laborales, remuneraciones, bienestar social deben integrarse y no como ahora se manejan como cada una aisladamente. La gestión de recursos humanos debe centrarse en enfoques que promuevan tanto los objetivos de la organización como los objetivos individuales. Indicadores que reflejan las relaciones que existen entre el costo de los empleados y los resultados. Si bien es muy difícil determinar el valor monetario de una fuerza laboral formada, flexible, motivada y productiva, puede haber ciertos indicadores que reflejan las relaciones existentes entre el costo de los empleados, tratados como inversión, y los resultados de la empresa, y los índices son los siguientes. Beneficios antes de impuestos sobre el número total de empleados. Beneficios después de impuestos sobre el número total de empleados. Ventas sobre el número total de empleados. Beneficios antes de impuestos sobre el costo de los empleados. Costo de los empleados sobre el valor agregado. Y beneficios antes de impuestos sobre el valor agregado y valor agregado sobre ventas. Relaciones e influencias en la gestión y planificación del talento humano. De las posibles relaciones solamente estudiaremos las más significativas. Primero, análisis del puesto de trabajo. Determina los perfiles de las personas necesarias. Descripción y especificaciones del puesto. Segundo, reclutamiento y selección. Determina cuántas personas y de qué tipo habrá de reclutarse. Aplica el proceso de selección en forma rigurosa. De las posibles relaciones solamente estudiaremos la más significativa. Tercero, formación y perfeccionamiento, que ayuda a prever la escasez de la fuerza laboral y la obsolescencia. Planifica programas de formación, capacitación y desarrollo del personal. Cuarto, gestión de la carrera profesional. Retener a los empleados valiosos y actualizar sus conocimientos y reducir la rotación de personal. Relaciones entre la planificación de recursos humanos y otras actividades del personal. El entorno interno, que es la estabilidad y el crecimiento, ¿no? Y el entorno externo, la demografía, el gobierno, los económicos, los sociales, las leyes, ¿no? Y todo genera la planificación del talento humano, que debe hacerse un análisis de puesto de trabajo, un reclutamiento y selección, una formación y perfeccionamiento y una gestión de la carrera profesional. Viene ahora etapa del proceso de planificación de recursos humanos. Primera etapa, recopilación de la información necesaria para efectuar el análisis y previsión respecto a la oferta y demanda de los recursos humanos. El primer paso es un análisis de la actuación del personal en la organización. Implica 4 aspectos. Primero, análisis. A, inventario de la fuerza laboral actual y los puestos de trabajo existentes en la organización. B, la información que deberá recogerse en un inventario personal será relativa a la historia de los individuos, edad, formación, antigüedad en la organización, cursos de actualización, experiencia laboral, responsabilidades, evoluciones salariales y rendimientos obtenidos, más etc. C. Otro aspecto en relación al análisis es lo relativo a la condición actual y futura del mercado de trabajo, oferta y demanda de empleo. D. Determinar la productividad actual de la mano de obra y su probable evolución en el futuro. E. Estudio y proyección de la estructura organizativa. Ayuda a determinar los niveles jerárquicos, directivos, intermedios e inferiores. Previsión de la demanda del talento humano. La calidad de la previsión depende de la exactitud de la información. Las empresas pequeñas prevén recursos humanos para 1 año. En cambio, las grandes corporaciones prevén para 5 años, dependiendo de sus proyecciones estratégicas. Con frecuencia se emplean 2 clases de técnicas de previsión para proyectar la demanda de recursos humanos: previsión informada y proyecciones estadísticas convencionales. Previsión informada es llevada por expertos que ayudan a preparar las precisiones
El método más usual es mediante estimaciones de la gerencia en un sentido descendente, comunicando las estimaciones a los distintos niveles para luego iniciar una revisión que comience en niveles inferiores hacia arriba. Previsión de la oferta de los recursos humanos. La determinación de la oferta o disponibilidad de personal exige el conocimiento A, del mercado interno, y B, del mercado externo. El estudio del mercado interno exige poner de información sobre la composición actual del personal, cantidad, calidad, en determinar las leyes demográficas de los efectivos de la empresa. Cuadrar presupuesto. El último aspecto de la primera fase de la planificación y programación de los recursos humanos centra su actividad en el respaldo económico. La previsión del personal, tanto la demanda como la oferta, deben expresarse en términos monetarios. Segunda etapa, el establecimiento de objetivos y políticas del talento humano. Una vez conocida la demanda y oferta de recursos humanos, la comparación de ambas nos permite detectar los posibles ajustes y diseñar políticas de personal que sean coherentes con los objetivos globales planteados por la organización. Tercera etapa, programación del talento humano. La tercera etapa está orientada a la consecución del ajuste entre oferta y demanda a través de los distintos procesos de gestión de los recursos humanos. Una vez evaluadas las necesidades de la organización, deben elaborarse programas de actuación para satisfacer esas necesidades. Dos ejemplos de estos programas se describen a continuación. Programación del talento humano. Necesidades de nuevo talento. La estrategia de crecimiento que quiere desarrollar la empresa basada en una mayor presencia en los mercados internacionales, junto a la decisión de lanzar un nuevo producto y realizar fuertes inversiones en tecnología, hace que la composición de la planilla deba cambiar no solo en términos cuantitativos, sino también cualitativos. B. Reducción de efectivos. La fuerte competencia en costos, la globalización de las empresas japonesas y coreanas han hecho establecer un programa a otras empresas de incorporar nuevas tecnologías y formas de organización del trabajo, o sea, los procesos. A través de la planificación del talento humano se ha podido determinar no solo el excedente de mano de obra, sino en qué secciones y en qué áreas. Reducción de efectivos. Todo ello permitirá diseñar un plan orientado a programar salidas y posibles movimientos internos que se requieran en función a las nuevas circunstancias. Cuarta etapa. Control y evaluación del talento humano. El control y evaluación de los planes y programas de recursos humanos son esenciales para una gestión eficaz. El sistema de información de recursos humanos facilita el control y la evaluación del programa. La evaluación de los planes y programas se basa en algunos criterios o normas. Control y evaluación del talento humano. El nivel de personal existente frente a necesidades establecidas de contratación. Los niveles de productividad frente a objetivos formulados. Programas implantados frente a planes de actuación. Costo real de la mano de obra y de los programas frente a los establecidos en el presupuesto. Y relación entre los resultados, beneficios y costos de los programas. Tendencias en la planificación de los recursos humanos. Sin una planificación eficaz del talento humano, una organización puede encontrarse con que dispone de las instalaciones y equipamientos necesarios, pero no con las personas adecuadas para su manejo. La actividad de planificación del talento humano pueden evaluarse en función de si la organización tiene o no a la gente que necesita. La exactitud de las previsiones dependerá principalmente del uso de las herramientas correctas, disposición de un buen sistema de información y el grado de integración existente entre los aspectos sociales y económicos de la empresa. Aplicaciones informáticas. De las posibles aplicaciones a la planificación del talento humano, señalaremos dos. A. Su contribución a los sistemas de información y elaboración de la base de datos y su uso específico del proceso de planificación. ¿En qué consiste un sistema de información del talento humano? Un sistema de información del talento humano tiene por objeto recoger y analizar información relacionada con el ámbito social de la empresa,
El sistema de información del talento humano debe ofrecer datos concretos que ayuden al departamento de personal a lograr los objetivos tanto a corto como a mediano y a largo plazo. El sistema de información del talento humano es un concepto relativamente nuevo, que no se ha explorado todavía en profundidad, por lo que todavía se desconoce todo su potencial. El SIT o sistema debe tener la capacidad de ofrecer información válida, no solo a nivel operativo, sino también estratégico. Y el SIT debe permitir a los gerentes saber qué talentos están disponibles, qué habilidades tienen y qué nuevas habilidades y conocimientos requieren adquirir. El sistema debe ofrecer a los gerentes múltiples usos en la información del talento humano. Usos múltiples de los sistemas de información humana. Tenemos aquí ¿no? Hacia la arriba, hacia la izquierda, los planes de inversión y ahorro, ¿no? La recolocación de personal, la administración de bonos, la contabilidad de personal, las relaciones laborales, la retribución de los trabajadores y los anuncios. Seguimos con la equidad salarial, tiempo y asistencia, organigrama de la organización, nómina, distribución de la mano de obra, administración de personal. Tenemos también dentro de este sistema, ¿no?, los procesamientos de cuentas y gastos, administración de salarios, la seguridad e higiene, la planificación de la sucesión, la administración de prestaciones, control del ausentismo, ¿no?, administración de pensiones, evaluación de puestos de trabajo y del rendimiento, y administración de puestos, contratación y reclutamiento, formación de empleados, inventario de habilidades. Tenemos también, ¿no?, dentro de este sistema la administración de personal, la planificación de la carrera, la gestión de currículum, la gestión de cursos, el seguimiento de la formación, el seguimiento de solicitudes y la igualdad, ¿no?, de empleo. Vincular el sistema de información del talento a la estrategia empresarial. El sistema puede contribuir a la formación de estrategia de la empresa poniendo de manifiesto la capacidad de los recursos humanos disponibles o, por el contrario, los desajustes respecto a los requerimientos de la estrategia que se desea implantar. Vincular el sistema de información del talento a la estrategia empresarial. Los programas actuales facilitan no solo las nóminas sociales, sino que permiten efectuar proyecciones y detectar la evolución en aspectos como evolución de efectivos, salidas, gestión de carrera, masa salarial, etc. Bueno, ahí ya terminamos este cuadro, ¿no? Y ahora el segundo PPT, perdón, ya se me fue, perdón, bueno, ahora sí está. Bueno, entonces entramos ahora a analizar el último cuadro, que es el empleo, el desempleo, el desempleo y los NINI. ¿Alguna pregunta de algún alumno? ¿Ninguno? Bueno, seguimos. Vamos a trabajar ahora el concepto de el empleo, el desempleo, el desempleo y los NINI. Dentro del contexto internacional, se estima que la economía mundial ha crecido en 3.1 en el año 2022. El aumento del desempleo mundial en el año 2022 alcanzó 200 millones de personas. La mala calidad del trabajo sigue siendo un problema en todo el mundo. Alcanza más del 46% del empleo total. Entre los años 2020 y 2022, la población en edad de trabajar aumentó en 1.5, pero actualmente se está ralentizando, o sea, ¿no?, y se prevé que crezca en un 1.3 a lo largo de los 5 años posteriores al 2022. La tasa de desempleo mundial, ¿no?
Seguimos ahí, ¿no?, las perspectivas sociales y de empleo en el mundo, ¿no?, que definitivamente las tasas de desempleo están creciendo en el mundo. Definición de empleo. Para la OIT se considera como empleo a todas las personas que tengan más de cierta edad especificada y que durante un breve periodo de referencia, tal como una semana o un día, estuvieran en cualquiera de las siguientes categorías: con un empleo asalariado o con un empleo independiente. Clasificación de la población según la condición de actividad. Tenemos una población total, población en edad activa de 14 o más años y población en edad inactiva de 0 a 13 años. De la población en edad activa tenemos la población económicamente activa, PEA, los que trabajan, y los desocupados. En la población económicamente activa, PEA, los ocupados, tenemos los adecuadamente empleados y los subempleados, o los subempleados por horas y los subempleados por ingresos. Y entre los económicamente activos, PEA, los desocupados, tenemos los cesantes y los aspirantes. En la población económicamente activa tenemos los inactivos plenos y los desocupados ocultos. Población en edad de trabajar. Personas con 14 años de edad mínima de trabajo o más. Población económicamente activa, PEA. Personas con 14 años de edad o más que están trabajando o buscando trabajo. Población económicamente inactiva, PEI. Personas con 14 años de edad o más que no están trabajando ni buscando trabajo. Estudiantes, jubilados, amas de casa y rentistas. Población económicamente activa, PEA, ocupada. Personas con 14 años de edad o más que están trabajando. Población económicamente activa, PEA, desocupada. Personas con 14 años de edad o más que no están trabajando pero se encuentran buscando trabajo. Son ocupados aquellos que la semana pasada, primero, trabajaron para obtener ingresos al menos una hora. No trabajaron, pero tienen empleo fijo al que volverán. ¿Qué es un empleo fijo? Son los trabajos de trabajadores dependientes que no laboraron por encontrarse de vacaciones, licencia por enfermedad, licencia postnatal, huelga, etc., y siguieron percibiendo su remuneración. Tenemos el otro. Son ocupados aquellos que la semana pasada no trabajaron, pero tienen negocio propio al que volverán. Negocio propio son los trabajadores independientes que estuvieron ausentes de su negocio o empresa, pero esta siguió funcionando y generando ingresos en el periodo de referencia. Son ocupados aquellos que la semana pasada realizaron alguna actividad al menos una hora para obtener ingresos monetarios o especie. Alguna actividad para recuperar actividades que no son consideradas como trabajo. Trabajando en algún negocio propio o de un familiar, ofreciendo algún servicio, haciendo algo en casa para vender, vendiendo productos de belleza, ropa, joyas, etc., realizando alguna labor artesanal, haciendo prácticas pagadas en el centro de trabajo, trabajando para un hogar particular, fabricando algún producto. Son ocupados aquellos que la semana pasada incluye también como ocupados a trabajador familiar no remunerado que labora 15 a más horas a la semana, practicantes con o sin remuneración, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y policiales. El desempleo. La definición internacional estándar de desempleo aprobada por la 13.7 se basa en 3 criterios que deben cumplirse simultáneamente. De acuerdo con esta definición, los desempleados comprenden todas las personas por encima de la edad especificada para medir la población económicamente activa que durante el periodo de referencia estaban, 1, sin trabajo, es decir, no tenían un empleo asalariado o por cuenta propia según la definición internacional del empleo. 2, disponibles para trabajar, es decir, estaban disponibles para el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia durante el periodo de referencia. En busca de trabajo, es
Es decir, habían tomado medidas concretas en un periodo reciente especificado para buscar empleo remunerado o trabajo por cuenta propia. Son desocupados aquellos que la semana pasada estuvieron sin empleo, como asalariados o como independientes, con disponibilidad de trabajar como asalariado o como independiente, en busca activa de empleo, acciones concretas para buscar empleo asalariado o como independiente, y ya encontraron trabajo, cuentan con fecha de inicio. Población desocupada considera los que estuvieron sin empleo, pero hicieron algo para conseguir trabajo, la búsqueda activa. Los que estuvieron sin empleo no hicieron algo para conseguir trabajo, pero estuvieron buscando préstamos o buscó local o hizo trámites para establecer su propio negocio o estuvieron reparando sus activos, maquinaria, equipos, etc. Los que estuvieron sin empleo no hicieron algo para conseguir trabajo. Querían trabajar y estuvieron disponibles y finalmente indican si buscaron trabajo en forma activa. Y los que estuvieron sin empleo no hicieron algo para conseguir trabajo. Querían trabajar y estuvieron disponibles, pero ya encontraron trabajo, ¿no? Esperaban el inicio del comienzo de sus labores. Tasa de desempleo en el Perú. En relación a los datos sobre el desempleo juvenil, el porcentaje de jóvenes entre el 15 y 24 años pasó de 9.6 en el 2020 a 11 puntos en el 22, afectándonos 500.000 jóvenes. Tenemos aquí en el Perú, ¿no?, que el desempleo es muy fuerte, sobre todo en el área juvenil. La creación actual de empleo es insuficiente en el Perú para absorber a las personas que ingresan al mercado laboral cada año. Por cada puesto hay una cola de 9 a 10 personas por un puesto. El empleo informal. La tasa de empleo informal creció entre el 2020 y el 2022, rompiendo la tendencia decreciente registrada desde el año 2018. Este tipo de empleo sin garantías ni derechos laborales tiene una mayor incidencia en el sector primario, donde alcanza el 95% de la fuerza laboral, seguido por transportes y comunicaciones, 80%, manufactura, 63%, y servicios, 55%. Ahí vemos un cuadro, ¿no?, donde es normal para nosotros ver en épocas ¿no?, de demanda, como gente sale a buscarse, ¿no?, tratando de vender algo, y lo vemos, ¿no?, eso lo vemos cerca del mercado central, ¿no?, o en otros sitios, o en otros barrios que sale la gente a buscarse un ingreso tratando de lograr algo para su mantenimiento. Este es un cuadro real en el Perú. A nivel nacional, en el primer trimestre del 2020, la población ocupada se incrementó en 1.8 al compararlo con el similar periodo del año 2022. Es decir, se crearon 300.000 empleos al compararlo con el similar periodo del año 2019. La tasa de desempleo en el área urbana del país se ubica en 6.6 a finales de 2022. Y ahí vemos un cuadro, oficina de empleos, las larguísimas colas de personas buscando, ¿no?, un empleo o presentando su documento, su currículum, para poder, ¿no?, tener un ingreso mínimo. El desempleo o fuga de talento. Fuga de cerebros, también conocido como fuga de talentos o migración altamente calificada. Es la emigración de profesionales y científicos formados universitariamente en su país de origen a otras naciones, impulsados principalmente por la falta de oportunidades de desarrollo de sus áreas de investigación, por motivos económicos o por conflictos políticos en su país natal, generalmente sin regreso. Este fenómeno frecuentemente se da desde países en vía de desarrollo o países desarrollados hacia otras economías más desarrolladas, en las que los profesionales suelen encontrar un mejor estado de bienestar. La fuga de cerebros en países desarrollados está provocada sobre todo por las posibles deficiencias existentes en el mercado laboral, por la falta de demanda de un determinado puesto de trabajo o por las diferencias salariales entre unos países y otros. Países a los que generalmente la gente emigra, Estados Unidos, Canadá, Singapur, ¿no?, y la gente trata siempre, ¿no?, y ustedes han visto ahora cómo Trump
¿no? Ha cerrado las fronteras a más migrantes. Lógicamente, muchos migrantes entran sin ningún tipo de capacidad o formación laboral o técnica. Efecto. La fuga de cerebros hace perder a un país la inversión hecha en la educación superior de la persona que decide emigrar, por lo que se reduce el capital social del que formaba parte el individuo con su partida. Aunque parece ser un fenómeno novedoso, se ha comprobado con el estudio de la historia de los países que se ha llevado a cabo desde hace siglos, propiciada mayormente por las guerras y conflictos armados y raciales que sucedían anteriormente. Actualmente, y tras la agudización de la crisis económica mundial, esta situación se ha revertido a partir de la caída de las economías de países europeos, como Italia, Portugal, Grecia, España e Irlanda, cuyos profesionales han encontrado nuevos horizontes de trabajo en países como economías emergentes, como en Argentina, Australia, Brasil, Chile, Angola, Ecuador y también Canadá. Y en el caso de los profesionales cubanos, estos han sido motivados a abandonar o desertar de su país por razones políticas. Falta de oportunidades. Se refiere al bajo nivel de oferta de empleo, que se traduce en el que las ofertas existentes no están al nivel ni las capacidades de los profesionales. Motivados por ellos, tienen que aceptar un empleo en un nivel menor a sus capacidades y conocimientos, asimismo con un salario en desacuerdo a ese nivel. Por lo tanto, muchos prefieren buscar en otros países donde tengan la oportunidad de desarrollarse al máximo nivel, según lo antes mencionado. Ambiente social y laboral. En cuanto a lo social, no es más que el temor a ser víctima de delincuencia si ganan de acuerdo a sus capacidades un buen sueldo. Podrían ser víctimas de secuestros, robos, extorsiones. Vivirían con miedo por la inseguridad y violencia que existe en el país. Por eso deciden radicar en un país más seguro. Y eso saben ustedes que son alumnos que están terminando. Muchos, estoy seguro de ustedes, han pensado en algún momento emigrar del país. Falta de apoyo a los estudiantes por parte de las universidades. Este fenómeno se basa en que a nivel de licenciatura no existe el apoyo para la ciencia, sino solo y exclusivamente para las ingenierías, por lo que se enfocan al área de la tecnología, ya que a nivel de ciencias hay poco apoyo económico de becas universitarias. Es por ello que muchos estudiantes son frenados en sus conocimientos e impulsos para realizar investigaciones científicas. Ahí tenemos la fuga de cerebros de origen investido según la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico. 3.1 millones con estudios superiores migran a países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 4.6 millones se van a países que no pertenecen a la OCDE. 50% de ellos son mujeres. 8 millones ocupan un puesto de trabajo por debajo de su preparación. Principales países de origen, inmigrantes, ¿no? Son la India, Filipinas, China, Inglaterra, Alemania. ¿No? Y crecimiento. ¿No? Entonces tenemos ahí los principales destinos a los cuales viajan los migrantes de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia y Canadá. Las potencialidades del Perú. Para poder constatar la importancia de este tema, debemos primero revisar algunas cifras de los peruanos en el exterior registradas por la DIGEMIN. Se encontró que durante el año 1994 y 2004 dejaron del país más de 1.5 millones de peruanos. Al dividir el flujo de migración entre 1994 y 2003 por profesiones, encontraron que la inmigración peruana estuvo compuesta de 22.000 ingenieros, 6.600 médicos, 17.000 técnicos, 273.000 estudiantes de educación superior y 46.000, ¿no?, empleados en otras profesiones. Esto nos muestra de manera resumida la magnitud de los flujos de la diáspora peruana actual. Todos los profesionales que tratan de lograr un título, que logran su título, siempre tratan de salir del país. Hay razones muy fuertes, ¿no?, para poder, razones personales, razones políticas, razones, ¿no?, de la inestabilidad social que vive el país. ¿No? Fuga de cerebros del Perú sacando a flote el capital hundido, ¿no? Y ahí vemos también un artículo donde habla de la
migración internacional y la economía en el Perú. Los ninis, ¿no? En América Latina, los jóvenes que ni estudian ni trabajan son comúnmente llamados ninis. 1 de cada 5 jóvenes entre los 15 y 24 años vive en estas condiciones. En el Perú casi alcanzan el 1.8 millones de jóvenes entre 15 y 24 años. Ni estudian ni trabajan, lo cual representa el 20% de la población juvenil. ¿Qué son los ninis? El término nini ni estudia ni trabaja ni recibe información es utilizado por primera vez en el Reino Unido en el año 1999. El fenómeno social de la aparición de los ninis se da en su mayoría dentro de las clases medias y altas, ¿no? Los principales factores son el matrimonio antes de los 18 años de edad, el embarazo adolescente, la frustración del joven y la falta de exigencia y tolerancia por parte de los padres. Los síntomas: no tuvieron orientación vocacional adecuada y no saben qué estudiar. Los rechazados de las instituciones educativas y que por decepción abandonan el estudio. Los que tienen padres con un excelente nivel económico, piensan que tienen el futuro asegurado y que no necesitan trabajar o estudiar. Los egresados universitarios que al no encontrar empleo pronto se resignan a no trabajar ni a seguir estudiando. Las mujeres cuya educación y metas han sido limitadas a esperar casarse. Y los que al estudiar una carrera lo dejan por cualquier motivo. La vacuna contra los ninis es gratuita, se llama MOTEX, motivación y exigencia, y se administra diariamente en grandes dosis, desde el nacimiento hasta la adultez. No premies a tus hijos con grandes regalos por estudiar. Cada vez son más los padres que obsequian a sus hijos dispositivos electrónicos sofisticados, costosos y complejos, que no tienen la capacidad de valorar. Habla de una carrera, de un trabajo, de cómo ellos bendecirán la vida de otros con su esfuerzo y trabajo. Incúlcales un ideal de vida, un sueño, una ilusión. Habla de una carrera, de un trabajo, de cómo ellos bendecirán la vida de otros con su esfuerzo y trabajo. Los jóvenes deben anhelar trabajar y ganar su propio dinero para beneficio propio. Incentívalos a trabajar, a ser buenos empleados, a ser puntuales. Esas son habilidades que se enseñan en casa, los valores. Tipo de ninis, según Eurofrom, distingue tipo de ninis. Los desempleados, los que ya se cansaron, lógicamente, ¿no?, de estar presentando documentos. Los no disponibles por discapacidad física. Los desvinculados, ¿no?, los que ya definitivamente perdieron todo tipo de incentivo y, ¿no?, se dedican a vivir fuera o al margen no al margen de la, sino casi en el borderline los desalentados. Se han presentado tantas veces, 3, 4, 5 veces, 6 veces, que al final pierden el ánimo. Los que sí desean trabajar y los que por voluntad propia ya no desean ni estudiar ni trabajar. Estudio del año 2017. El 60% de jóvenes egresados de institutos y universidades no laboran en la carrera que estudiaron. Eso, entienda, ¿no? Quiero escucharlo, estimados alumnos, ¿no? El 60% de jóvenes egresados de institutos y universidades no laboran en la carrera que estudiaron. Los NINI, de denominación que reciben los jóvenes quienes estudian y trabajan, están aumentando y casi alcanzan 2 millones de personas, según el Ministerio de Trabajo. La tasa de desempleo juvenil es 3.6 veces más que la de los adultos. La mayoría de los ninis podrían encajar en la categoría de los peruanos, que crecen pensando que hay cosas que no son para ellos, que no les corresponden. Población de 15 a 29 años de edad que ni estudia ni trabaja según el área de residencia. Y ahí tenemos en Lima metropolitana, ¿no?, como tenemos en el 25%, ¿no?, en el resto del país 17%, y así vamos, ¿no? Es el fuente, es el Instituto Nacional de Estadística. O sea, de un 100%, el 25% es, ¿no?, personas que ni estudian ni trabajan. Población de 15 a 29 años de edad que ni estudia ni trabaja según recreo natural, ¿no? La mayoría está en el sentido de la costa.
y población de 15 a 29 años de edad que ni estudia ni trabaja por sexo y grupo de edad, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Tenemos, ¿no? El total, ¿no? Mayoría es la mujer, ¿no? Que no consigue puesto de trabajo. Población de 15 a 29 años de edad que ni estudia ni trabaja según sexo y área de residencia. Tenemos el área de residencia urbana, es el 22%, el hombre el 16% y la mujer el 30%, según la Encuesta Nacional de Estadísticas e Informática, INEI. Resumen. Por sexo, existe más mujeres, 20%, que hombres, 11%, que ni estudian ni trabajan. Por área de residencia, en el área rural, las mujeres ninis alcanzaron el 21% en contraste que los hombres, 7%. En el área urbana, las mujeres llegan al 23% versus 12.4% de los hombres, según el INEI. Perú, población de 15 a 29 años de edad que ni estudia ni trabaja según nivel educativo. Ahí tenemos superior universitaria. Tenemos que a la fecha hay un 8, han terminado su carrera profesional, 8.3, del 100%, 8.3 no trabaja ni estudia, a pesar de haber terminado su carrera profesional. Resumen, según nivel educativo, se observa que a medida que la población adquiere mayor nivel educativo, el número de jóvenes que pasa a formar parte de la generación niña tiende a disminuir. Así, en el 2014, los que tenían nivel primario o menor nivel educativo participaron en la generación niña con el 26%, los que tenían secundaria con el 20%, y los que contaban con educación no universitaria y universitaria con el 11% y 8%. Cuadro comparativo entre países. Aquí tenemos, ¿no?, al Perú con 13.4, ¿no?, la mano izquierda, el segundo después de Bolivia, ¿no?, siendo más alto en otros países. Resumen, los países con mayor porcentaje de Nini son los de menor desarrollo económico de América Latina. Nicaragua, 26%, El Salvador, 26%, Honduras, 26%, Guatemala, 27%. Son los únicos países de la región donde la proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan supera el 25%. Existen diferencias importantes entre países. Bolivia, 13% y Perú, 13%. Son aquellos con el menor porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan. Ahora, entonces ahí escribimos, ¿no?, ¿qué puede esperarse de quienes no pueden darse cuenta? De los que no trabajan, ni estudian, ni luchan, ni sueñan, sin esperanzas, sin ilusiones, ni crean, ni siembran, ni aman, ni sufren, ni piensan. Solo vegetan en su triste camino por la vida. Su vida la han reducido al primer escalón de la pirámide de Abraham Maslow. Duermen, comen, defecan, respiran. Entonces ahí vemos otro cuadro, ¿no? Un joven terminó su carrera, está con su diploma, ¿no?, y sobre, ¿no?, su birrete lo pone para poder recibir el apoyo y la lástima de mucha gente. Bueno, estoy en Berlín. Ahí está. Entonces vamos a cerrar este cuadro. Perdón. Perdón un ratito. Bueno. Voy a cerrar este cuadro. Bueno, hemos terminado los 3 PPT que hemos trabajado. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes, estimados alumnos? Ninguna. Estoy dejando ahí un video y una lectura, por si acaso, para que ustedes completen lo que hemos estado conversando. Entonces, habiendo terminado, nos estamos viendo la próxima semana, ¿no? Y les agradezco el haber estado en estos momentos y nos veremos la próxima semana en el mismo horario. Quiero que les vaya muy bien y que sigan ustedes adelante.
Muy buenas noches con todos. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches, profesor. Gracias. Gracias.